El cuerpo humano es un universo lleno de misterios. Nos enseñaron que solo tenemos 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 5 puertas con las que exploramos el mundo. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo el comienzo? Dentro de ti habitan otros sentidos ocultos y poderes insospechados. La ciencia ha descubierto al menos 20 capacidades asombrosas en el cuerpo humano que desafían lo que creíamos posible. Desde un 6º sentido del equilibrio que te mantiene en pie con los ojos cerrados, hasta la inexplicable conexión que te hace presentir el peligro o sentir las emociones de un ser querido a la distancia. Incluso hay una tenue luz que emana de ti y tus ojos no pueden ver. Prepárate para un viaje único a través de ti mismo. Acompáñanos más allá de los 5 sentidos tradicionales, donde descubrirás 20 maravillas de tu propio cuerpo que te dejarán sin aliento y te harán ver con nuevos ojos el milagro de estar vivo. La mayoría lo damos por hecho. Sabemos cuándo estamos de pie o de cabeza abajo sin pensarlo. Eso es gracias a un delicado sentido oculto en tu oído interno: el equilibrio. Un fluido se mueve en canales diminutos dentro del oído, donde miles de microcélulas sensoriales detectan la gravedad y la aceleración, actuando como un giroscopio interno. Este sentido te permite caminar en la oscuridad sin caer, mantenerte erguido en un barco que se sacude, o bailar con los ojos cerrados sin perder el compás. Cuando giras rápido y de pronto te detienes, esa mareante confusión que sientes es tu sentido del equilibrio recalibrándose. Sin esta brújula interna, estaríamos perdidos a pesar de poder ver. El equilibrio es un 6º sentido silencioso, el guardián invisible de cada paso firme que das. Puedes tocarte la punta de la nariz con el dedo, con los ojos cerrados. Lo logras gracias a la propiocepción, el sentido de la posición corporal. Receptores especiales en tus músculos y articulaciones informan a tu cerebro dónde está cada parte de tu cuerpo en cada instante. Así, puedes caminar sin mirar tus pies, teclear en un teclado sin ver tus dedos, o abrocharte la chaqueta al tacto. Es un sentido tan integrado que solo notamos su ausencia cuando falla. Hay personas con raras lesiones neurológicas que pierden la propiocepción. De pronto, sus cuerpos se sienten ajenos, incapaces de moverse con precisión a menos que usen la vista para guiar cada movimiento. Imagínate no saber dónde están tus manos a menos que las veas. Así de desorientador sería vivir sin propiocepción. Este sentido es la conciencia corporal interna, un hilo invisible entre tu mente y tus músculos que te permite moverte con armonía sin pensarlo siquiera. Sin abrir los ojos, puedes sentir el calor suave del sol en tu rostro, o un escalofrío cuando baja la temperatura. Esa capacidad proviene de la termocepción, el sentido de la temperatura. Tu piel está cubierta de diminutos sensores. Algunos detectan el frío, otros el calor. Ellos te alertan al instante si el agua de la ducha está ardiendo, o si una brisa helada roza tu cuello. Este sentido trabaja en conjunto con tu cuerpo para mantener un equilibrio térmico. Si tienes fiebre, te sientes helado y tiritas porque tu cerebro ha reajustado tu termostato interno a un punto más alto. Y al contrario, cuando sudas es porque tu termocepción detectó demasiado calor y activa los mecanismos de enfriamiento. Sin este sentido, podríamos quemarnos o congelarnos sin darnos cuenta. La termocepción es un guardián silencioso que mide el mundo térmico a tu alrededor para mantenerte a salvo. Le tenemos miedo al dolor, pero la nocicepción, nuestro sentido del dolor, es en realidad una bendición protectora. Sin la capacidad de sentir dolor, no retirarías la mano del fuego a tiempo, ni sabrías que has sufrido un corte profundo o una fractura. Por desagradable que sea, el dolor es la alarma vital que nos avisa del peligro. Existen personas rarísimas que nacen incapaces de sentir dolor alguno. Podría sonar como un superpoder, pero en verdad es una maldición. Sin dolor que los advierta, pueden lastimarse gravemente sin notarlo. Huesos rotos al caer, quemaduras severas, infecciones que se agravan porque nunca sintieron el malestar inicial. Muchas de ellas deben revisarse constantemente en busca de lesiones, y aún así viven en riesgo. El dolor, por duro que sea, nos obliga a reaccionar,
a protegernos y a buscar ayuda. Es el centinela incansable que vela por nuestra integridad, recordándonos los límites de nuestro cuerpo para mantenernos con vida. Dentro de ti, una sinfonía de señales internas te habla a cada instante. La interocepción es el sentido que te permite percibir lo que ocurre en el interior de tu cuerpo. Gracias a él sientes hambre cuando tu estómago está vacío, sed cuando tu organismo necesita agua, o la urgencia de respirar cuando tus pulmones claman oxígeno. También percibes el nerviosismo como mariposas en el estómago, el corazón latiendo a prisa cuando algo te asusta, o la calma que recorre tu cuerpo con un suspiro profundo. La interocepción es el lenguaje silencioso de tus órganos hacia tu cerebro. Le informa sobre tu tensión arterial, tu temperatura interna, el nivel de acidez en la sangre y mucho más, ajustando procesos sin que seas consciente. Personas que practican meditación o yoga entrenan este sentido al enfocarse en la respiración y los latidos, logrando regular la ansiedad y el estrés al escuchar mejor a su cuerpo. La interocepción es esa voz interior que susurra tus necesidades básicas, manteniéndote en equilibrio desde dentro. El tiempo es invisible, pero tu cerebro tiene la capacidad de sentir su paso. La cronocepción, el sentido del tiempo. Sin mirar un reloj, sabes la diferencia entre 1 minuto y 1 hora, aunque no seas exacto, sientes la proporción. Este sentido interno hace que una tarde con amigos vuele en un parpadeo, mientras que 5 minutos en una fila tediosa se sientan interminables. En momentos de peligro, pareciera que el tiempo se desacelera. Tu cerebro, inundado de adrenalina, capta más detalles por segundo y crea la impresión de que todo va más lento. Incluso aislado en una cueva sin luz ni relojes, tu cuerpo mantendría un ciclo cercano a las 24 horas. Gracias a tu reloj biológico interno, que marca el ritmo de sueño y vigilia. La cronocepción es esa brújula temporal misteriosa en tu mente, que te orienta en el flujo constante del tiempo y te permite planificar, anticipar y recordar la secuencia de los hechos en tu vida. Algunas criaturas, como las aves migratorias o las tortugas marinas, navegan guiadas por un mapa invisible, el campo magnético de la Tierra. Sorprendentemente, hay indicios de que los humanos también podríamos poseer un sentido magnético oculto. Científicos han hallado diminutos cristales de magnetita en nuestro cerebro, similares a los que usan las aves para orientarse, y experimentos recientes muestran que, al cambiar artificialmente un campo magnético a nuestro alrededor, el cerebro reacciona sutilmente aunque no nos demos cuenta. No sentimos el norte como lo hace una brújula, pero podría ser que nuestro cuerpo registre la dirección magnética de forma inconsciente. Tal vez en un pasado remoto este sentido nos ayudó a caminar grandes distancias sin perdernos, o a sentir la dirección del hogar. Aún es un misterio cuán desarrollada está esta habilidad en la vida moderna, donde dependemos de GPS, pero saber que llevamos dentro una brújula biológica latente nos hace preguntarnos qué otras conexiones sutiles con la Tierra hemos olvidado. Un chasquido de lengua y una oreja atenta. Con solo eso, algunos humanos han desafiado a la oscuridad absoluta. La ecolocalización es la capacidad de orientarse mediante el eco del sonido, igual que los murciélagos o los delfines. Puede parecer cosa de ciencia ficción, pero es muy real. Personas ciegas han entrenado este talento para ver con los oídos. Emite pequeños chasquidos con la lengua o golpecitos con un bastón. Escuchan cómo el sonido rebota en paredes y objetos, dibujando en su mente el mapa del entorno. Increíblemente, hay quienes pueden andar en bicicleta por una calle llena de obstáculos confiando solo en estos ecos, como si tuvieran un radar natural. ¿A qué suena el color azul? ¿De qué color es el sabor del chocolate? Para la mayoría, estas preguntas no tienen sentido, pero algunas personas literalmente mezclan esas percepciones gracias a la sinestesia. Es un fenómeno neurológico en el que los sentidos se entrelazan. Hay sinestésicos que al escuchar música ven explosión de colores danzar en el aire con cada nota. Otros saborean determinadas palabras o sienten la forma de un número al tocarlo. Para alguien con sinestesia, las letras o los números pueden tener tonalidades y personalidades propias. Quizá la A
siempre se ve roja en su mente. O el número 7 evoca un sabor amargo sin razón aparente. Esta curiosa condición, que se da solo en un pequeño porcentaje de la población, nos muestra que el cerebro puede conectar sus cables de formas maravillosas, pintando la realidad con matices adicionales. No percibimos solo nuestras propias sensaciones. El ser humano tiene la habilidad de sentir lo que sienten los demás en carne propia. Esto es la empatía, un lazo invisible que nos vincula con otros. Cuando ves a un ser querido llorar y se te hace un nudo en la garganta, o sonríes al instante al ver reír a un bebé, estás ejerciendo ese sentido social profundo. Nuestro cerebro posee neuronas espejo que se activan al observar las acciones y emociones ajenas, reflejando dentro de nosotros una versión de lo que el otro está viviendo. En casos extremos, hay personas tan altamente empáticas que literalmente sienten un toque o un dolor ajeno en su propia piel al observarlo, como si las fronteras entre ellos y el otro se desvanecieran por un momento. La empatía nos permitió sobrevivir en comunidad. Gracias a ella cuidamos a los enfermos, aprendemos unos de otros y cooperamos. Es casi un sexto sentido emocional, una forma de percepción que va más allá de uno mismo. Cuanto más afinamos la empatía, más conectados estamos como especie. En última instancia, sentir con los demás hace que el dolor compartido sea más llevadero y la alegría compartida más grande. A veces un escalofrío te recorre sin razón aparente, o tienes un presentimiento que no puedes explicar pero que resulta cierto. Hablamos de la intuición, esa corazonada o sexto sentido que nos alerta más allá de la lógica consciente. Es la capacidad de tu mente de procesar señales sutiles, tal vez una mirada fugaz, un sonido ahogado, un detalle fuera de lugar, y convertirlas en una sensación clara de advertencia o certeza, sin pasar por la razón paso a paso. Por ejemplo, está el clásico caso de sentir que alguien te observa fijamente, te das vuelta, y descubres a esa persona viéndote, como si algo en ti lo hubiese percibido antes que tu visión. La intuición proviene de las partes más primitivas y sabias de nuestro cerebro, afinadas por milenios de evolución para mantenernos a salvo. No es mágica, sino un cóctel de experiencia, memoria e instinto que se manifiesta como un susurro en la mente. Aunque no siempre acierte, ignorarla nos deja inquietos. Escuchar a nuestra intuición es escuchar la voz ancestral de la supervivencia que aún palpita dentro de nosotros. Una madre que levanta un coche para salvar a su hijo atrapado debajo. Un montañista herido que desciende a rastras interminables horas hasta encontrar ayuda. Dicen que en esos momentos límite las personas común y corrientes hacen lo imposible. Es la fuerza de la adrenalina, un poder latente que el cuerpo libera en situaciones extremas. Cuando enfrentamos peligro mortal o estrés agudo, las glándulas suprarrenales inundan la sangre de adrenalina. En segundos, el corazón se acelera bombeando más sangre a los músculos, los pulmones se expanden tomando más aire, las pupilas se dilatan y los sentidos se agudizan. Bajo este torrente biológico, nuestros músculos obtienen un impulso extra. Normalmente el cuerpo se autolimita para no dañarse, pero la adrenalina quita esos frenos de seguridad momentáneamente. El resultado es que gente ordinaria realiza actos de fuerza y velocidad extraordinarios, casi sobrehumanos. Han quedado registrados casos de personas levantando pesos que ni los atletas podrían en frío, o resistiendo dolor y fatiga extremos hasta ponerse a salvo. Cuando todo termina, a veces se derrumban, sorprendidos de lo que acaban de lograr. Es como si dentro de cada uno de nosotros habitara un héroe dormido, esperando esa situación crítica para despertar y permitirnos sobrepasar nuestros límites. El cuerpo humano, aparentemente frágil, puede adaptarse a condiciones inimaginables. Poseemos una resistencia extrema que se manifiesta en aquellos que desafían los entornos más duros. Por ejemplo, en las cumbres heladas del Himalaya, escaladores y sherpas sobreviven con temperaturas bajo cero y aire casi sin oxígeno. El organismo se adapta produciendo más glóbulos rojos y optimizando cada aliento. Algunos atletas entrenan para soportar calor sofocante. Corren ultramaratones en desiertos a más de 40 grados Celsius, confiando en la sudoración
y una increíble fuerza de voluntad para no sucumbir. Hay hombres que han permanecido sumergidos en hielo durante horas sin que su cuerpo falle, controlando la respiración y la mente para generar calor interno. Bajo la superficie de nuestra piel ocurre un milagro cotidiano: la autocuración. El cuerpo posee la capacidad de repararse a sí mismo de formas sorprendentes. Si te cortas, la herida comienza a cerrarse en cuestión de minutos. Las plaquetas en la sangre forman un tapón y luego la piel crece de nuevo, muchas veces sin dejar cicatriz visible. Si te fracturas un hueso, el cuerpo construye un puente de tejido que con el tiempo se convierte en hueso nuevo, soldando la fractura. A veces esa zona reparada es incluso más fuerte que antes. Nuestro hígado puede regenerarse. Aunque se extirpe hasta un 50% de él, con el tiempo vuelve a crecer para recuperar su tamaño y función original. Piensa en tus cicatrices. Cada una es testigo de la mano invisible con que tu cuerpo te curó por dentro. Tenemos un médico interior incansable que vela por nosotros las 24 horas, remendando, regenerando, luchando por tu salud en cada momento. Por mucho tiempo se creyó que el cerebro, tras la niñez, era como cemento fraguado, fijo para siempre. Pero la realidad es muy distinta gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconfigurarse a sí mismo. Nuestras neuronas son más flexibles de lo imaginado, crean nuevas conexiones, se adaptan a cambios e incluso toman funciones extra cuando hace falta. En esencia, nunca dejamos de moldear nuestro cerebro con cada experiencia. La neuroplasticidad es el arte interno del cerebro para reinventarse, la razón por la que podemos recuperarnos de adversidades neuronales y seguir aprendiendo hasta el último día de nuestra vida. Nuestro cerebro es también un vasto archivo viviente. La memoria humana puede alcanzar dimensiones prodigiosas. Imagina recordar cada día de tu vida como si hojearas un álbum fotográfico mental. Algunas personas con memoria autobiográfica altamente superior pueden hacerlo. Reviven cualquier fecha con detalle como si hubiera ocurrido ayer. Otros han desarrollado técnicas mnemotécnicas al punto de lograr hazañas impresionantes. Hay campeones de memoria que pueden memorizar el orden completo de 50 barajas de cartas en pocos minutos, o recitar decenas de miles de dígitos de pi sin error. Estas capacidades extremas muestran el potencial latente de nuestro cerebro, porque en teoría todos nacemos con estructuras similares. La mente puede ser el remedio más potente. El efecto placebo lo demuestra de forma fascinante. Si creemos firmemente que algo nos curará, muchas veces nuestro cuerpo responde como si hubiera recibido realmente esa ayuda, aunque haya sido solo una píldora de azúcar. La fe en la curación desencadena cambios físicos genuinos. Placebo y nocebo son dos caras de la moneda del poder mental sobre el cuerpo. Nos revelan que nuestras expectativas, positivas o negativas, activan mecanismos muy concretos en nuestro organismo. En otras palabras, la línea entre la psicología y la biología es difusa. Los pensamientos pueden convertirse en sustancias, en cambios de pulso, en sanación o malestar. Creer es crear dentro de nuestro cuerpo. Aunque no lo percibamos a simple vista, emitimos luz. El cuerpo humano realiza reacciones químicas que generan fotones, luz visible, en cantidades diminutas. Somos, en cierto grado, seres bioluminiscentes. Con cámaras ultrasensibles, científicos han logrado fotografiar ese resplandor tenue que emitimos. Descubrieron que brilla un poco más en ciertos momentos del día, alrededor de la tarde, y se concentra sobre todo en la cara y el torso. Pero saber que poseemos esa cualidad etérea conmueve. En un sentido poético, todos llevamos una luz interior, y la ciencia confirma que esa no es solo una idea metafórica, sino literal, aunque sea imperceptible. Somos seres de luz en un grado mínimo pero real. Dentro de ti viven millones de pequeños aliados. El cuerpo humano es tanto él mismo como una colonia. Por cada célula humana, hay aproximadamente otra célula de microorganismo conviviendo contigo. Este ecosistema interno, llamado microbioma, incluye bacterias, hongos y virus, en su mayoría benignos, que residen en nuestra piel, boca, intestinos y otras cavidades. Lejos de ser intrusos, muchos son imprescindibles.
Las bacterias intestinales, por ejemplo, nos ayudan a digerir alimentos complejos, sintetizan vitaminas como la B12 y la K, y entrenan a nuestro sistema inmunológico desde la infancia, enseñándole qué atacar y qué dejar en paz. Estudios recientes sugieren que incluso influyen en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Ciertas cepas bacterianas están vinculadas con niveles menores de ansiedad, lo que apunta a que nuestro intestino y cerebro se comunican más de lo que creíamos. Al intestino se le ha llamado segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene y su relación con las emociones. Cerramos los ojos y creamos universos. Los sueños son la muestra nocturna de la infinita imaginación humana. Una capacidad maravillosa de nuestro cerebro para ir más allá de la realidad inmediata. Mientras dormimos, el cerebro combina recuerdos, deseos y temores en narrativas nuevas. Podemos volar sobre ciudades, hablar con quienes ya no están, o explorar paisajes fantásticos. Todo se siente genuino en el momento, porque nuestro cerebro activa las mismas áreas emocionales y sensoriales que usaría si estuviera despierto viviendo esas escenas. Al despertar, nos asombra pensar que fue solo una creación interna. A veces, esas visiones oníricas han cambiado el curso de la historia. Paul McCartney compuso la melodía de Yesterday tras escucharla en un sueño. Dmitri Mendeleev concibió la tabla periódica de los elementos tras soñarla. Innumerables artistas y científicos han hallado inspiración en lo que su mente les mostró al dormir. Tras este recorrido, una verdad se hace evidente. El cuerpo humano es mucho más de lo que nuestra rutina nos deja ver. Creíamos conocerlo con 5 sentidos, pero hemos explorado un abanico de 20 capacidades ocultas que ensanchan los límites de lo humano. Desde sentidos que nos mantienen en equilibrio o nos conectan con otros, hasta poderes de adaptación, sanación y creación dignos de admiración, hemos visto que dentro de cada uno de nosotros habita algo extraordinario. Estas no son fantasías de ciencia ficción, sino realidades de nuestro propio ser, muchas veces ignoradas. Al comprenderlas, valoramos aún más el milagro que es estar vivos. Piensa en todo lo que tu cuerpo hace por ti a cada segundo. Equilibra, late, respira, siente, imagina. Gracias por acompañarnos en este viaje más allá de los 5 sentidos. Ahora sabes que, dentro de ti, hay un universo entero esperando ser